Damas y caballeros, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la continuidad de nuestra programación. Recordándoles que al final de las conferencias cerraremos con una mesa de discusión titulada Retos y perspectivas ante los fenómenos geológicos. Les recuerdo que entre el material que se les otorgó incluyen unas tarjetas para que, si tienen algunas preguntas que hacer a nuestros ponentes, hagan favor de escribirlas y pasarlas a las edecanes para que puedan ser contestadas. Las preguntas que por alguna razón no se pudieran contestar en este momento serán contestadas a través de su correo electrónico, por lo que les pido también que lo anoten en las tarjetas. Voy a presentarles a continuación la siguiente conferencia denominada Mapa de peligro por hundimiento en la Junta Auxiliar de la Libertad Puebla, a cargo del maestro José Castillo Román, investigador de la Facultad de Ingeniería y responsable del Laboratorio de Geofísica Aplicada en la UAP. El maestro en Ciencias José Castillo Román, catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Puebla, es miembro de la Unión Geofísica Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Hidráulica, Sección Puebla y la Sección Latinoamericana de Riesgos. Se ha enfocado a líneas de investigación de las ciencias de la Tierra con la sociedad y medio ambiente, como son la prevención de desastres por fenómenos naturales, la geofísica ambiental, la geofísica de exploración y los sistemas de información geográfica. Dentro de sus publicaciones más recientes destacan la elaboración del Atlas de Peligro y Riesgo del municipio de Zacatlán, Puebla, en colaboración con la empresa R&C Constructora S.A.D.C.B. Cedesol. Presentó una publicación en una revista internacional de geología con el tema Limitaciones isotópicos y geoquímicos del estroncio, neodimio y plomo para el origen de los magmas en el volcán Popocatépetl y su relación con los campos volcánicos adyacentes. La siguiente conferencia magistral en 2011 participó en la elaboración del Atlas de Peligro y Riesgo del municipio de Cañada, Morelos, Puebla, en colaboración con la empresa Outbed S.A.D.C.B. Cedesol. En el mismo año también participó en la elaboración del Atlas de Peligro y Riesgo del municipio de Santiago, Miahuatlán, Puebla, en colaboración con la empresa ProUrban Cedesol. En 2012 colaboró en la elaboración del Atlas de Peligro y Riesgo del municipio de Zacatlán, Puebla, en colaboración con la empresa R&C Constructora S.A.D. Cedesol. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al maestro en Ciencias José Castillo Román. Buenas tardes nuevamente. Ahora pienso platicarles un poco sobre los trabajos que realizamos en la Junta Auxiliar de la Libertad, ahí donde hicimos algunos trabajos de geofísica para poder entender el fenómeno que está sucediendo en esa zona, que es subsidencia del suelo. Vamos a platicarles un poquito de lo que se ha hecho ahí. La siguiente, por favor. Bueno, antes que nada, me gustaría explicar un poquito en qué consiste el fenómeno de subsidencia del suelo. En este caso podemos tener dos tipos, uno que es movimiento vertical rápido o repentino, o mejor conocido como colapsos.
Generalmente a veces se forma, es muy común en zonas de calizas donde hay una disolución de carbonato de calcio por el efecto del agua. Esto empieza a generar espacios vacíos. Con el tiempo estos espacios vacíos crecen y se forman algunas cavernas que posteriormente colapsan. ¿Sí? Obviamente si hay alguna infraestructura arriba de estos techos, pues todo eso colapsa y tenemos algún problema serio, sobre todo si sucede esto en zonas urbanas. En otras situaciones también el flujo de agua subterráneo empieza a generar tubos de erosión y empiezan a formar estos espacios vacíos y empiezan a haber subsidencias del suelo y pueden formar de alguna manera colapsos posiblemente un poquito menores que este tipo de colapsos, que son los más típicos y de mayor dimensión. ¿Sí? La siguiente, por favor. El otro tipo de movimientos pueden ser movimientos verticales lentos o también conocidos como asentamientos. En este caso, los suelos pueden ser característicos de suelos arcillosos, suelos limosos, que por pérdida de humedad pueden generar este tipo de subsidencias, como se ven en este tipo de situaciones. ¿Sí? En este caso, obviamente una estructura que está sobre este tipo de suelos, pues generalmente empieza a tener fisuras. ¿Sí? Posiblemente no se genere un colapso, pero sí empieza a dañar la estructura. La siguiente, por favor. Causas que dan lugar a la subsidencia de suelo, pues puede ser existencia de lentes arcillosos, pérdida de agua en el suelo, como dijimos, erosión de suelos, disolución de las rocas carbonatadas. Esto es muy común, de los más conocidos. Socavamientos por actividades antrópicas o actividades mineras también generan túneles que posteriormente son abandonados y pueden colapsarse, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ya entrando a la ciudad de Puebla, hemos identificado este tipo de asentamientos aquí en esta parte que le llamé fracturas Cleo, pero realmente está más o menos Angelópolis está por esta zona, el Hospital del Niño Poblano me parece que está por esta zona, y en esta área de aquí hay un asentamiento, un fracturamiento bastante considerable. El asentamiento de las ánimas también tenemos aquí, sobre todo aquí en este cauce del río, podemos observar travertinos con estructuras de cars, ¿sí? Más adelante en una foto vamos a verlas. Entonces, y también está teniendo problemas de asentamientos y fracturamientos de algunas viviendas en esta zona. La otra es fracturas en Villa Posada, en la parte norponiente de la ciudad. También tenemos algunos pequeños colapsos que que ponen en riesgo la vivienda que está por este lado. Y el motivo de esta plática, pues que es el colapso de la Libertad, que sucedió en septiembre del 2005. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos algunas evidencias de las que vimos. En el caso de la Libertad, asentamientos del suelo en esta zona. Estas es las instalaciones del IMSS, aquí se está hundiendo. En esta parte, la fractura, que les digo, en esta parte que le llamé fractura Cleo, aquí solamente vemos un segmento, pero realmente no hemos podido medir la dimensión de esta fractura, pero atraviesa varias viviendas y algunas industrias que están por ahí. ¿Sí? La fractura de Villa Posada también tenemos aquí un pequeño colapso generado. Aquí, por ejemplo, se generó más o menos en el mismo año que la Libertad, pero como fue de mayor impacto, pues prácticamente quedó en el olvido, ¿sí? Entonces, pero realmente, ¿dónde se está presentando este fenómeno? Pues tenemos, no son sitios aislados, generalmente es una zona donde se está teniendo, o más bien donde nosotros tenemos estas evidencias. Puede haber algunas otras áreas dentro de la ciudad donde se está presentando este fenómeno. La siguiente, bueno, aquí por ejemplo vemos en el de las ánimas esta roca de travertino con una especie de estructuras de disolución. Sí, obviamente aquí el socavamiento del río Atoyac, que ya generó este tipo de cavernas, que en algunas partes del transcurso del río pues han colapsado. Aquí vemos un bloque que ya cayó de esta parte, y acá arriba pues tenemos lo que es la colonia Las Ánimas, ¿sí? Donde hay casas con problemas de fracturamiento. La siguiente, por favor.
Bueno, la Junta Auxiliar de la Libertad, para los que no son de Puebla, se encuentra principalmente a la zona norponiente de la ciudad. ¿Sí? La siguiente, por favor. Como antecedente tenemos el colapso que sucedió en septiembre de 2005, generalmente fue de 14 metros de diámetro y 6 metros de profundidad. En aquel entonces se decía que esto había sido originado por presencia de grandes cavernas bajo el suelo de la Libertad. Algunos decían que eran capas de arcillas que existían en esa zona, y otros mencionaban flujos de agua superficial. La siguiente. Algunos estudios previos que se hicieron, después del problema, del fenómeno del colapso, se hicieron algunos estudios geotécnicos por esta empresa. ¿Sí? Posteriormente, bueno, se hizo una tesis profesional por el ahora ingeniero Juan López Salvador, donde se midieron las características geoeléctricas del suelo. ¿Sí? También se incluyó parte de esto en el Atlas de Peligros de Riesgos del municipio de Puebla, elaborado también en 2006. Continuaron los estudios geoeléctricos y sísmicos, también para entender el comportamiento del subsuelo de esta zona, y actualmente se está elaborando, digamos, un mapa de susceptibilidad geológica a hundimientos en esta área por la pasante Gabriela Gallardo Cepeda. La siguiente, por favor. ¿Qué se le propuso al municipio en aquel entonces, del 2005? Se les presentó un estudio que consistía en 3 fases. La primera fase, una caracterización geológica del subsuelo con métodos geofísicos del tipo de geoeléctrica, sondeos eléctricos verticales y tomografía eléctrica principalmente, tendidos de refracción sísmica y mediciones de georradar. Para pasar a una segunda etapa de sondeos mecánicos para extracción de núcleos y hacer mecánica de suelos y geotecnia. Posteriormente, hacer una integración de toda esta información, tanto geotécnica como geofísica, para sacar mapas de susceptibilidad, hacer un análisis de la vulnerabilidad de la infraestructura existente en la zona y construir un mapa de riesgo para posteriormente proponer obras de mitigación de acuerdo al fenómeno que se estaba sucediendo en esa zona. Lamentablemente nos quedamos solamente en la fase 1, ¿sí? Ya no continuó la fase 2. Sin embargo, la información de geotécnica que se hicieron con los 5 barrenos que perforaron posterior o días después del colapso, nos sirvieron para correlacionar la estratigrafía con la respuesta eléctrica que habíamos obtenido acá y obtener un perfil estratigráfico de la zona y poder asociar estratos ya en toda la zona de estudio, que vamos a ver cuál era o la dimensión de la zona de estudio que realizamos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿para qué hicimos esto? ¿Para qué quisimos hacer este tipo de estudio? Bueno, generar conocimiento sobre la dinámica del fenómeno de subsidencia, generar información del fenómeno para instrumentar políticas públicas para la reducción del riesgo, y obviamente el conocimiento del fenómeno pues nos permitía saber más sobre este fenómeno y tener una percepción más clara de la amenaza y del riesgo que pudiéramos o que pudieran estar enfrentando ahí en esa zona. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, el área de estudio comprendió generalmente 91 sondeos eléctricos verticales distribuidos en 31 cuadras o manzanas, como se ven aquí en los puntos rojos, era un punto de medición, incluyendo también la zona del IMSS. ¿Sí? Se contó con los 5 barrenos, pudimos tener la información de estos 5 barrenos que se hicieron en el 2005, días después del colapso. ¿Sí? Entonces esa fue nuestra información de barrenos que hicimos, porque como les dije, ya no se siguió con la segunda fase del proyecto presentado. A la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, los resultados de los análisis. Se elaboraron 17 imágenes de isoresistividad, obviamente a lo largo de las calles, tanto longitudinales como transversalmente. Aquí nomás presento 3 para demostrar los resultados de estas campañas geoeléctricas. Vemos en rojo los materiales de mayor resistividad y en la parte más profunda estratos muy conductores. Generalmente estos están asociados a rocas fracturadas, de acuerdo a los valores de resistividad que nos dieron. Son rocas fracturadas. El ambiente es que los de baja resistividad están asociados a materiales arcillosos, incluso en algunas veces saturados. La siguiente, por favor.
Bueno, con todos estos perfiles generamos una zona de cómo se distribuían esos materiales resistivos y conductores en toda la zona de estudio. Podemos ver en la parte superior que es donde se encuentran los estratos más resistivos, que comprenden a rocas de alguna manera un poco más compactas o fracturadas generalmente, y a profundidad los materiales más conductores, que generalmente se asociaron a materiales arenosos o arcillosos, y en algunas veces digamos saturados. Entonces, en la zona de colapso se encuentra en esta área, ¿sí? En esta zona, precisamente en la zona de altos resistivos. Obviamente, la siguiente fase de la interpretación fue asociar todos estos materiales de resistivos y conductores al tipo de litología que nos estaba dando la respuesta de este suelo, ¿sí? La siguiente, por favor. Para ello se interpretaron los datos geoeléctricos y generalmente se asociaron con la litología o estratigrafía del Barreno, ¿sí? Para poder dar nombre a este tipo de materiales que nos estaban reportando la eléctrica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la siguiente, la respuesta del Barreno, la respuesta eléctrica y algunas capacidades de cargas que pudimos rescatar de esos reportes. Por ejemplo, para el travertino, no lo alcanzo a ver, pero andan del orden de, bueno, no recuerdo, pero más o menos eran del orden de 40, entre 35 y 40 toneladas por metro cuadrado, creo que tienen las unidades ahí. Bueno, se asociaron todas estos valores geotécnicos con las mediciones para encontrar la estratigrafía y ver la distribución de los suelos en esta zona. La siguiente, por favor. Bueno, antes de ver la distribución en todos, generamos perfiles estratigráficos del sitio. En este caso vemos que la mayor parte de la zona está asentada sobre materiales, arenas limosas con algunos lentes de arcillas. En la parte profunda, aquí en estas partes tenemos, nosotros los asociamos a calizas, aunque realmente no tenemos un barreno que nos dijera que realmente es ese tipo de roca, ¿sí? Nuevamente aquí, en los dos perfiles, que realmente son perfiles paralelos, me parece estos, encontramos el mismo comportamiento de suelos arenosos y limosos con lentes de arcillas. Y en la parte más superficial, en los primeros 15 metros, en la siguiente, por favor. Bueno, ahí vemos ya una serie de lentes de travertinos que descansan sobre estos materiales arenosos, ¿sí? Y en algunos con lentes de arcilla. También identificamos en esa parte, con respecto a los barrenos que nos facilitaron, digamos, un nivel de aguas superficiales de aproximadamente 5 metros de profundidad. Generalmente esas aguas eran aguas azufrosas, ¿sí? Entonces, prácticamente el colapso de ahí en la Libertad se estaba llevando a cabo en estos primeros 15 metros. Entonces creemos que esta es la estratigrafía que está relacionada directamente con el problema ahí en la Libertad. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, la distribución de estos materiales. Vemos en los primeros 15 metros los estratos de travertino, generalmente son los que predominan en la parte superior, ¿sí? Con algunos lentes de arenas finas. A medida que profundizamos va apareciendo los materiales de arenas finas limosas o lentes de arcillas. Generalmente en los primeros 15 metros ese es el comportamiento, que era lo que nos interesaba en un inicio, ver cuál era la estratigrafía que estaba relacionada con la zona de colapso. La siguiente, por favor. Con base a esta respuesta geofísica, definimos o agrupamos dos tipos de suelo, bueno, dos secuencias, una secuencia de suelo arenoso o limoso, ¿sí? Y travertino, y en la otra simplemente donde aparecía solo el suelo arenolimoso con lentes de arcilla. Entonces, algunas evidencias de los asentamientos aquí en la zona del IMSS. Obviamente se ve muy claro el asentamiento asociado principalmente a zonas de concentración de humedad. Esta parte de aquí era la parte de los baños de ahí del IMSS.
Entonces obviamente ahí hay una concentración muy alta de humedad y donde se está presentando este fenómeno. Obviamente por este lado la zona de colapso, que habíamos dicho ya de 14 metros por 6 metros de profundidad y 14 metros de diámetro. La siguiente. Con base en estos resultados, hacemos una primera propuesta de zonas susceptibles a hundimientos. Presentamos cinco zonas susceptibles. La siguiente, por favor. Bueno, aquí esta parte, bueno, ya se vio, pero ahorita la vemos. Esta zona de aquí donde se veía la línea roja es un asentamiento antiguo, que más adelante en un foto vamos a ver cómo se ve esta parte de aquí. Esta zona de aquí toda esta parte de aquí es una zona que está completamente hundida. En la zona obviamente se tienen evidencias ahí afloran en esta parte de los travertinos donde se ve claramente la zona de subsidencia en esa área. La siguiente, por favor. Nuevamente la zona 1, que es esta parte donde se encuentra el colapso, generalmente le asignamos una susceptibilidad alta a los procesos de hundimientos. Tenemos esta secuencia de travertinos fracturados y alterados que en algunas ocasiones subyacen a materiales arcillosos. Las resistividades son generalmente bajas, ¿sí? Y las evidencias, bueno, tenemos evidencias de colapsos activos como esta zona. La siguiente, por favor. También en esta parte de acá se presentó otro pequeño colapso, ¿sí? Entonces esta zona 1 presenta de alguna manera colapsos activos. La siguiente, por favor. La segunda son susceptibilidad alta, asentamientos diferenciales, podríamos decir. Aquí vemos claramente, les decía, esta es la zona de baños. Seguramente por ahí hay algunas fugas de agua que están saturando estos materiales y están provocando este tipo de asentamiento. La siguiente, y es precisamente toda esta parte de la zona del IMSS, la zona del IMSS. La siguiente, por favor. La zona 3 están aquí relacionadas también a la secuencia de travertinos y materiales arcillosos, resistividades más o menos de 20 kilos un metro. Sí, se tienen evidencias de hundimientos. Aquí les decía, esta parte de aquí, tenemos aquí este travertino bastante fracturado, en algunas partes compacto, ¿sí? Este travertino está por este lado de acá. Aquí la barda está bien deformada, también hay algunos asentamientos activos, ¿sí? Está deformada. Aquí hay un pocito que tiene un agua, la profundidad del espejo del agua está aproximadamente a 5 metros. La siguiente. El agua ahí en ese pozo está sobre los travertinos, ahí se puede observar perfectamente. La zona 3 son materiales, una zona de susceptibilidad alta a procesos de hundimiento de tipo asentamiento, ¿sí? La estratigrafía que se le asignó aquí de acuerdo a los resultados geofísicos es depósitos de limos, arenas, arcillas con diferentes grados de humedad, ¿sí? Resistividades obviamente bajas, de 3 a 28 metros, y algunas fracturas inclinadas. Aquí es una zona completamente poblada, algunas viviendas presentan ciertos fracturamientos, ¿sí? Hay que también decir que las fracturas en las viviendas no solamente, en este caso, no solamente puede ser asignado a las condiciones del suelo, también hay muchas casas ahí que no tienen una buena construcción y podría ser también el fracturamiento debido a la mala construcción. Por eso es necesario empezar a hacer y trabajar en estas zonas que estamos proponiendo, trabajar y hacer un inventario de todas las fisuras que se pudieran tener y descartar aquellas que no tienen nada que ver con el suelo, para ver si realmente el fracturamiento que se está llevando aquí es por cuestiones de asentamiento y no por una mala construcción. Obviamente en esta zona se tienen evidencias, pero muy asociadas a los drenajes, ¿sí? Donde seguramente por ahí hay algunas fugas que están saturando estos materiales, ¿no? La siguiente, por favor. La última zona son hundimientos moderados a tipo colapso, que se pudieran presentar colapsos en esta zona debido a la secuencia de travertinos y materiales arcillosos. En esta área el travertino es ligeramente de mejor calidad, ¿sí? Aunque sí presenta algunas estructuras de karst y sobre todo fracturas, ¿sí? Aquí no hemos observado,
De hecho, no hemos caminado mucho esta zona y no se han observado o no hemos tenido la oportunidad de observar si hay evidencias de fracturamiento en viviendas o en las diferentes infraestructuras que se encuentran ahí. Aquí, por ejemplo, en esta zona cercana a las 5, bueno, no me alcanzo a ver, pero ahí donde, por ahí donde está el 5 abajito hay un circulito. Ese es el Coscomate, el cráter del Coscomate. Sí, muchos preguntan si es un volcán. Eso es una estructura de travertinos y la base del volcán precisamente son los materiales arenosos arcillosos. Si han tenido oportunidad de entrar al cráter, precisamente ven la base de materiales de las arenas que están como base de esta estructura de travertinos que sobresale del nivel del suelo. La siguiente, por favor. Bueno, identificando esto, más o menos que nosotros estamos tratando de proponer un mecanismo de colapso de cómo se está llevando a cabo el fenómeno en esa zona, y en ese sentido nosotros ponemos o tratamos de explicar el asentamiento o el colapso que sucedió en el 2005 como una interacción entre los suelos y el travertino, en este caso el travertino fracturado, que por procesos de infiltración de agua y de solución de este travertino genera espacios vacíos, ¿sí? Posteriormente, a lo largo del tiempo, esos espacios vacíos empiezan a agrandarse, se unen, generan espacios mucho más grandes, y la migración de los suelos, precisamente por esos flujos superficiales de agua, empiezan a rellenar esta parte de los espacios vacíos en los travertinos, ¿sí? Y dejan espacios vacíos en la zona superior, que con el tiempo se va creciendo, y obviamente si ya hay infraestructura en la parte de arriba, pues ya no soporta ese suelo esa carga, y entonces en algunos casos se colapsa o simplemente se fracturan ampliamente, dejando las viviendas inhabitables, ¿no? Al siguiente, por favor. Obviamente aquí estamos exagerando simplemente para observar el fenómeno y explicarlo, y posteriormente, pues como les dije, se colapsan estos y genera la oquedad que se presentó, por ejemplo, en la Libertad en el 2005. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas evidencias de los que les decía. Tenemos estas fracturas, generalmente con el tiempo estas empiezan a agrandar por la disolución, empiezan a haber espacios mucho más grandes. Si estos, arriba de ellos tenemos materiales arenosos, que con el flujo de la infiltración de agua pueden llevarlos a llenar estos espacios vacíos, entonces queda una tubificación o un espacio vacío en la parte superior. Si ya tengo viviendas, pues entonces empiezo a tener asentamientos. Acá de este lado tenemos un suelo donde hubo una pérdida de humedad, y obviamente la carga ya no recuperó sus niveles de humedad y empieza también ya a tener problemas de fracturamiento, ¿no? Entonces, en la siguiente, por favor. Como conclusión de este trabajo, o sea, unas primeras conclusiones que empezamos a sacar de estos resultados, es que la interacción de los materiales arenolimosos con los estratos de travertino fracturado y la circulación de agua superficial a través de estos podrían ser las causas de los asentamientos y colapsos observados en la Junta Auxiliar de la Libertad. La siguiente, por favor. Obviamente, como les dije al principio, una de las causas principales era que había unas enormes cavernas ahí en la Libertad. Bueno, la respuesta eléctrica que obtuvimos obviamente no nos dan una evidencia clara de que existan este tipo de cavernas grandes. Simplemente la respuesta que tenemos es de materiales arcillosos y de algunos lentes de travertinos, obviamente con estructuras de disolución. La siguiente, por favor. Y bueno, con base a las características del subsuelo, los procesos de asentamientos y pequeños colapsos, es lo más seguro que puedan seguir presentándose en algunas o en cualquiera de las 5 zonas susceptibles aquí presentadas, ¿no? Entonces, por eso hay que seguir trabajando con esto. La siguiente, por favor. Aún algunas recomendaciones que podemos sacar de esto es,
obviamente reparar las fugas de agua provenientes de la red de drenaje y alcantarillado, ya que agua extra al subsuelo provocaría saturación y aceleraría el fenómeno o la velocidad de asentamiento de este tipo de suelos. La siguiente: elaborar más que un código, ¿cómo le llaman? Se me olvidó el nombre. Un manual de construcción que considere las zonas susceptibles identificadas y obviamente complementarlas con los estudios geotécnicos para tomar las medidas preventivas necesarias para las nuevas construcciones, porque el estudio, aunque contemplaba estudios técnicos, no se realizaron por falta de presupuesto, ¿no? La siguiente: construir un colector de aguas de precipitación pluviales para evitar que el agua se infiltre directamente al subsuelo y genere o acelere el proceso de asentamiento de estos suelos. La siguiente, por favor. Y obviamente elaborarle un análisis de vulnerabilidad en las 5 zonas propuestas para identificar los niveles de riesgo a los cuales pudiera estar expuesta toda esa zona de la libertad, ¿sí? La siguiente, por favor. Y obviamente seguir con estos estudios en los otros puntos para poder identificar realmente cuál es la verdadera causa que está originando este tipo de fenómenos y que de alguna manera va creciendo en la ciudad. ¿Sí? La siguiente. Creo que esta es la última. Bueno, muchas gracias. Con esto termino con estas imágenes de algunos asentamientos en algunas otras partes de México, incluso de Centroamérica. Me parece que este es el asentamiento, el hundimiento de Guatemala, ¿sí? Aquí tenemos asentamientos en la Ciudad de México, cómo se va adecuando el edificio, y estos que están acá abajo son los pequeños asentamientos en la ciudad de Puebla, en las diferentes zonas y lugares que presentamos aquí al principio. Así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Si tienen algunas preguntas, las pasamos al doctor para que nos haga favor de contestarlas. Tenemos la primera, doctor. Dice: en la Junta Auxiliar, cuando menos actualmente, hay 5 lugares con problemas similares a la casa, dice, ¿está bien? A la casa, ya que antes había varias pozas de agua sulfurosa y en el IMSS había un lago artificial. Ok, entiendo que lo que me preguntas es que antes había más evidencias que las que tenemos ahorita. Lo más seguro es que sí, digamos, las condiciones del subsuelo de alguna manera nos indican que pudiera haber más, nada más que ahorita ya está todo urbanizado y todas esas evidencias que se tenían antes pues ya se borraron. La que sí es evidente es la del IMSS. Topográficamente incluso se puede ver, el IMSS está un poco más abajo, deja expuestos los travertinos y eso seguramente es un hundimiento bastante interesante. Los estudios geofísicos no los presenté aquí, pero los que la hicimos dentro del IMSS nos indica que ese travertino está como aproximadamente unos 6-7 metros más abajo, o sea que fue sepultado por los materiales arcillosos que dan, digamos, toda la parte plana de ese del IMSS, donde está el campo de fútbol y todas esas situaciones. Y obviamente las fugas de aguas que están tendiendo, obviamente en la zona de los baños se está saturando eso y está nuevamente reactivando ese hundimiento en esa zona.
Más al norte de donde sucedió el colapso, antes de llegar a la presidencia de la Junta Auxiliar, sobre la calle, me parece, Hidalgo, hay un kinder por ahí. Ahí sucedió también una subsidencia hace como 2 o 3 años, ¿sí? Y así pueden ir apareciendo varias en la área, porque las condiciones del subsuelo, como dije ahí en una de las conclusiones, estos problemas van a seguir presentándose, y obviamente en algunos casos no se va a ver, como en el caso del kinder, ya se manifestó cuando ya el espacio estaba vacío y se colapsó el piso. ¿Sí? Entonces fue cuando se dieron cuenta, pero también cuando fuimos a recorrer ahí, esa zona de hundimiento estaba asociada ahí a una tubería que estaba constantemente goteando, entonces estaba saturando esos suelos, ¿sí? Entonces, por supuesto que va a haber, o existieron y seguirá habiendo algunos asentamientos en esa zona por las características del suelo que se tienen ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bien. La doctora Ivonne Silva Domínguez, jefa de Protección Civil de la Dirección de Protección Universitaria, a nombre de nuestro rector, el maestro Alfonso Esparza Ortiz, hará entrega de una constancia y un presente como muestra de nuestro agradecimiento por su destacada participación en este congreso al doctor José Castillo Román, a quien despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias, doctor Castillo.